Hola seguidores de Luludeco, ¿cómo están? Hoy voy a enseñarles a fabricar bomboncitos aromáticos de cera de soja. Son fáciles de hacer, súper perfumados y muy rendidores. Vamos a necesitar cubeteras plásticas o moldes de silicona, los que se usan para hacer bombones de chocolate. Vienen de muchas formas y de diferentes tamaños. Les cuento que estos bomboncitos pueden usarse tanto en hornitos tradicionales como en hornitos eléctricos. Y son re braderos. Hoy voy a prepararlos de verbena y lavanda, una combinación que les recomiendo que prueben. Como también voy a hacer algunas velas, le agrego a todos los envases lavanda seca en el fondo, porque además de tener un aroma riquísimo, le da un toque de color a nuestros productos. El método de preparación de la cera es el mismo que cuando vamos a hacer las velas. Acá arriba les dejo un video donde les cuento todos los secretos para que las velas de cera de soja les salgan espectacular. En este caso, justamente, como voy a hacer velas, con el sobrante voy a preparar unos bomboncitos. Cuando la cera está ya en 34 o 35 grados aproximadamente, realizo el vertido en los envases de las velas. Y con lo que sobra, relleno algunos moldecitos con forma de corazón y otros con forma de estrella para mostrarles cómo queda en ambos casos. Como ven en el video, se utiliza hasta la última gota de cera, nada de desperdicios. Pasadas las horas de secado, ya tenemos nuestros bomboncitos listos para desmoldar. Es súper sencillo sacarlos del molde de silicona. Haciendo solo un poco de presión, salen perfectos y súper brillosos. En el caso de la cubetera, generalmente, tenemos que hacer un poquito más de fuerza para desmoldarlos. Pero el proceso es tan simple como se ve en el video. Y ahora viene la parte interesante. Ponerlos en uso para poder apreciar el aroma espectacular que tienen. Si tenemos un hornito tradicional, lo ponemos en funcionamiento como lo hacemos siempre. Prendemos la velita que va en la parte inferior y en la parte de arriba, en vez de poner agua y esencia, como se hace generalmente, ponemos un bomboncito. Ojo, solo uno, para aprovechar su aroma al máximo. Ahora les voy a contar un secreto. La cera de soja se consume mucho más lento que la parafina. Un bomboncito de cera de soja alcanza para 2 o hasta inclusive 3 velas de noche de parafina. Si le agregamos varios bomboncitos, le vamos a quitar rendimiento al mismo y el aroma se va a ver disminuido. Acá arriba les dejo un video donde les cuento la diferencia entre las velas de parafina y las de cera de soja. Cuando se termina el primer bombón, recién ahí agregamos otro del mismo aroma. O si queremos cambiar de aroma o simplemente volver a utilizar agua y esencia, esperamos a que solidifique la cera y podemos limpiarlo muy fácilmente. Con una cuchara sacamos los restos de cera, agregamos agua caliente para que termine de derretir la cera y con una esponja y detergente lo lavamos. Listo, hornito impecable para seguir usando. Los moldes que usamos para hacer los bomboncitos se lavan de la misma manera, agua caliente y detergente. Ojo acá, no usen la misma esponja que usan para lavar los platos porque les va a quedar con restos de cera. Una vez que terminamos de limpiar los moldes, los secamos y les pasamos un algodoncito con alcohol para que la próxima tanda de bombones que hagamos salgan súper brillosos. Espero que les haya sido útil la información y que se suscriban al canal para no perderse ningún tutorial de Luludeco. ¡Nos vemos!